Hola a todos, vamos a ver en esta ocasión la sesión número 2 que trata las configuraciones básicas del amplificador operacional. Sin antes invitarles también a mi canal de YouTube donde ustedes pueden encontrar información adicional acerca del curso. Hoy día vamos a ver el tema del amplificador inversor, el no inversor, el seguidor de tensión y la bibliografía recomendada. Empecemos con el amplificador inversor. El amplificador de inversor se trata de una configuración donde conexionamos la salida hacia una de las entradas a través de una resistencia RF llamada resistencia de feedback o resistencia de realimentación. Como esta resistencia está conectada a la terminal negativa, se trata de una realimentación en lazo cerrado realimentado negativamente. La señal de entrada se conecta a través de una resistencia RI o resistencia input. El voltaje de salida se mide con respecto a la tierra. Para analizar las características o las diferentes configuraciones del amplificador operacional, necesitamos tener en cuenta los siguientes criterios. El primero es que tiene una resistencia de entrada infinita, como pueden apreciar aquí. Esto implica que al tener una resistencia de entrada infinita, la corriente que intenta ingresar al amplificador operacional siempre va a ser cero. Y esto a su vez implica que si no hay corriente en esta impedancia, el voltaje también se haría cero. Y si el voltaje es cero, entonces tenemos que el voltaje del V más con el voltaje del V menos van a ser iguales. El otro criterio que debemos tener en cuenta es que al momento de conexionar una carga al amplificador operacional, este puede entregarle a esa carga una tensión infinita. Es decir, cuanto le pida la carga, el amplificador debe entregárselo. Esto debido a que su resistencia de salida es idealmente cero. Y también debido a que su ganancia es infinita en lazo abierto. Obviamente si conectamos una resistencia de realimentación, la ganancia vamos a poder controlarla. Analicemos ahora sí el amplificador inversor. Para ello recordemos que la corriente la provoca el generador, que la corriente que ingresa al OPAN es cero, que esto provoca que haya una masa virtual porque la diferencia de voltaje entre estos dos terminales es cero y por lo tanto acá hay un cortocircuito virtual. Y finalmente de que podemos analizar el voltaje de salida a través de la resistencia RF formando el lazo de realimentación. Veamos esos lazos. El primer lazo que vamos a formar es que la corriente de entrada es igual a la corriente de feedback debido a que en este punto no pasa corriente. Y la ecuación la tenemos aquí. El siguiente lazo que vamos a formar es que al haber un cortocircuito virtual entre estos dos puntos, armamos una malla y esa malla nos permite decir que la corriente de entrada es igual al voltaje de entrada entre la resistencia RI. Y el último lazo que vamos a armar es el lazo de la realimentación, donde el voltaje de salida a través de RF llega a tierra por este cortocircuito virtual. Eso implica de que tengamos esta ecuación. El signo menos se debe a que la flecha de color rojo y la flecha de color negro son opuestas. Analizando estas ecuaciones, nosotros podemos igualar la corriente de entrada con la corriente de feedback y obtener esta ecuación. Despejando adecuadamente para obtener la ganancia de voltaje, tenemos que el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada simplemente es la división de RF entre RI con el signo negativo. Muy bien, eso en cuanto al amplificador inversor. Entonces, respondamos la siguiente pregunta. Ahora vamos a analizar el amplificador no inversor. Los criterios para analizar el amplificador no inversor son los mismos. Lo que cambia es la configuración. Como ustedes pueden apreciar, la señal de entrada ahora se conecta al terminal no inversor, al terminal que tiene signo más. Por lo tanto, la señal no se va a invertir. Sigue siendo un lazo cerrado porque, como ustedes pueden ver, las salidas a través de RF se realimenta hacia la entrada negativa, inversora, es decir, es una realimentación negativa. Pero ahora podemos analizar que aquí, o podemos observar, perdón, que aquí tenemos un divisor de voltaje, que se llama la red de realimentación.
Para analizar esta red de realimentación, nosotros debemos tener en cuenta de que el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje VF o voltaje de feedback. Como podemos apreciar en esta diapositiva, si cortocircuitamos estos dos puntos, este punto que está aquí va a ser el mismo punto que está aquí. Es decir, VF va a ser igual a Vin. Ahí lo tenemos, ¿no? Porque acá hay un cortocircuito, hay un cable que conecta ambos puntos. Entonces, ahora vamos con el siguiente criterio. La corriente que pasa por este lado es 0. Por lo tanto, al resolver este divisor de voltaje, nos olvidamos de este cable. Al resolver este divisor de voltaje, obtenemos la ecuación que tenemos aquí, que es la ecuación de un divisor de voltaje. Si nosotros ahora despejamos voltaje de salida sobre voltaje feedback, obtenemos esta ecuación, que reordenando nos da que la amplificación de voltaje va a ser RF sobre RI más 1. Como ustedes pueden apreciar, el lazo de análisis es el que se muestra en la flecha roja. Por último, vamos a analizar el seguidor de tensión. Para analizar el seguidor de tensión debemos tener en cuenta el concepto que ya habíamos visto, de que aquí entre estos dos terminales hay un cortocircuito virtual. Por lo tanto, si hay un cortocircuito virtual, este voltaje VI pasa por el cortocircuito virtual, pasa por este cable y va a ser igual a V0. Por lo tanto, VI y V0 son iguales. La corriente de entrada es 0, la corriente I2 también es 0, y en cuanto a las corrientes solo quedaría I3 que se suministra a la carga. Una aplicación importante de un seguidor de tensión la podemos ver en la diapositiva, donde si nosotros colocamos un divisor de tensión y queremos obtener 5 voltios en el punto medio, estaría correcto porque estamos conectando 10K con 10K. Pero si ahora conectamos una carga, esta carga de 100 ohmios en paralelo con 10K va a permitir que la corriente se vaya por el elemento de menor resistencia. Es decir, la corriente va a preferir irse por la resistencia de 100 ohmios, provocando un divisor de voltaje. Ese divisor de voltaje, al resolverlo, va a provocar que haya 0,098 voltios en este punto. Ya no 5 voltios como habíamos supuesto al inicio. Para resolver este caso, nosotros colocamos ahora un amplificador en su configuración seguidor de tensión. Como la corriente que ingresa aquí es 0, por la alta impedancia del amplificador, ahora nosotros podemos analizar este lazo tranquilamente sin tomar en cuenta la corriente que entra aquí. Por lo tanto, en este punto vamos a tener 5 voltios, porque las dos resistencias son iguales. Y al tener 5 voltios a la salida y ser un seguidor de tensión, también tenemos 5 voltios a la salida. Esos 5 voltios van a llegar a nuestra carga sin ningún problema. Y con esto hemos solucionado que a la carga le lleguen los 5 voltios que necesitábamos. Muy bien, a partir de esto respondamos la siguiente pregunta. Eso es todo. Gracias.